Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios y quiero compartir contigo una reflexión bíblica hoy bajo el tema la fidelidad en la predicación del Evangelio. Y quiero que juntos vayamos todos al Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 45, donde la palabra del Señor nos dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Sabes una cosa? La predicación del Evangelio, hermano amado, no es una tarea ligera, ni es un oficio cualquiera. Es un llamado divino. Es una responsabilidad sagrada que requiere fidelidad, requiere entrega y temor de Dios. Y aquí en Mateo 24, en el versículo 45 y 46, Jesús nos está presentando la imagen de un siervo fiel y prudente, es decir, alguien a quien su Señor ha puesto sobre su casa para alimentar a los demás siervos. Y cuando vemos esta metáfora, podemos aplicarla bien a los predicadores y pastores y maestros hoy en día que han sido comisionados por Cristo para nutrir espiritualmente a la iglesia. Porque nosotros hemos sido llamados como ese siervo fiel y prudente a alimentar la iglesia del Señor, a tener el alimento a tiempo y a tener un alimento sólido y bueno. ¿Para qué? Para que podamos alimentar bien a los hijos de Dios que están en las congregaciones y lo demos como debe darse, le demos ese alimento como debe darse. De hecho, fíjense, hermano amado, que Jesús está enfatizando que el siervo fiel y prudente es aquel que cuando su Señor regresa se encuentra fielmente cumpliendo con su labor. Y esto, hermanos, nos lleva a preguntarnos varias cosas. Y una es esta: ¿cómo puede un predicador ser fiel a su llamado? Piensa esto: ¿cómo puedo yo como predicador ser fiel a mi llamado? ¿Qué significa alimentar a los creyentes con la palabra? ¿Y cuáles son los peligros de la infidelidad en la predicación? Hermano, la primera lección que encontramos en estos pasajes que Jesús nos enseña es que el predicador no es el dueño de la iglesia ni de la palabra que predica. ¿Por qué razón? Porque un siervo, hermano, no es un dueño. No es dueño. Es decir, nosotros no somos dueños del mensaje, no somos los dueños de la iglesia. Y aquí en la parábola, hermano, el siervo no tiene propiedad sobre la casa, sino que es un administrador que debe hacer lo que su Señor le ha encomendado. Y tú y yo, hermanos, somos administradores, como dice la escritura en 1 Corintios capítulo 4 verso 1 y 2. Somos administradores de los misterios de Dios y se requiere que cada administrador sea hallado fiel. Mano, ¿sabe qué? Y esta realidad, mano, debe ser un recordatorio constante para nosotros como predicadores. ¿Por qué razón? Porque nuestra labor no consiste en construir nuestro propio reino, ni en predicar el mensaje que nosotros querramos, sino que nuestra labor es predicar el mensaje de Dios con fidelidad y con excelencia. Entonces, hermano, tenemos que entender que tenemos una responsabilidad grande en nuestras manos. De hecho, tenemos un claro ejemplo en la escritura, que es el ejemplo del apóstol Pablo, quien se veía a sí mismo como un siervo de Cristo y no como un líder autónomo más grande que los demás, no como un líder jerárquico. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 9 versículo 16: pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme,
porque me es que, dice Pablo, me es impuesta necesidad. Dice, y ay de mí si no anunciara el evangelio. ¿Sabes qué, hermano? Pablo no se consideraba un dueño de la predicación y mucho menos la usaba como una plataforma personal, como hoy en día muchos que usan la predicación para enriquecerse o para lucro personal o para manipular a las congregaciones. No, Pablo era un siervo fiel que solo quería cumplir con la misión dada por Dios. Y tú y yo, hermanos, estamos llamados a ser siervos fieles y prudentes que prediquen el evangelio de Cristo para cumplir con esa misión dada por Dios de llevar el evangelio de Cristo a todas las naciones y hacer discípulos. ¿Sabe qué? Para ganar a este mundo perdido que aún no conoce la palabra. De hecho, vemos el ejemplo también en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque vemos en Él un principio reflejado, bien establecido, que Él no vino a ser servido, sino que vino a servir, aun cuando es el Rey del universo. Dice la Escritura que se humilló hasta el punto de morir en una cruz por la salvación de los demás. Sin embargo, tenemos que entender que de la misma manera tú y yo como predicadores debemos ver, tenemos que ver, ¿sabes qué? Que nuestra vida, hermano, tiene que ser como la de Jesús. Tenemos que dejar nuestra posición, nuestro prestigio y tomar nuestra posición de siervo con humildad, con sencillez y predicar el evangelio y servir a la iglesia como siervo que somos. ¿Por qué razón? Porque estamos llamados a servir. Y muchas veces decimos porque yo soy un siervo de Dios, porque yo tengo un ministerio. ¿Sabemos lo que es ministerio? Pues mira, un ministerio de predicación no es nada más y nada menos que servir, porque ministerio es servicio. Y tenemos que entender, hermano, que un siervo fiel y prudente es aquel que es fiel en la predicación. Y esto es crucial, porque un predicador fiel es alguien que se mantiene comprometido con la verdad del evangelio sin añadirle ni quitarle nada a la escritura. ¿Entiende? Pero, hermano, ¿sabes? La fidelidad no es suficiente si no está acompañada de prudencia, porque como es ese fiel, dice, es un siervo fiel. Y ese siervo fiel es prudente. Por eso tenemos que ser fiel y tenemos que ser prudente. Entonces dice, ¿sabes qué? Este hombre era fiel y era prudente. Porque la prudencia, hermano, la prudencia implica enseñar la palabra de manera sabia, de manera sensible a las necesidades espirituales de quienes nos escuchan. Y eso tenemos que entenderlo, tenerlo claro en nuestras vidas. Si eres un predicador, si eres un maestro de la palabra, si eres un pastor que estás comenzando, tú y yo tenemos que saber que tenemos que ser siervos fieles y también siervos prudentes que enseñen la palabra con prudencia, de manera sabia, de manera sensible, que estemos atentos a las necesidades espirituales de aquellos que Dios ha puesto a nuestro cargo. Timoteo es un ejemplo claro de este tipo de siervo fiel y prudente. De hecho, Pablo le instruye en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2 cuando le dice que prediques la palabra. Y le dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué le dice ahora? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué le está diciendo Pablo? Pablo le está exhortando no solamente
a simplemente ser fiel en el acto de predicar, sino hacerlo con sabiduría, con paciencia. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que entender, ¿sabe? La importancia de esto, hermano. Que tenemos que ver cuáles son las necesidades del pueblo, porque un predicador fiel y prudente no es alguien que predica lo que se espera que se diga o lo que es fácil de decir, sino lo que Dios ha mandado con amor y cuidado pastoral. Y este tipo de predicador, hermano, se preocupa por el bienestar espiritual de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la predicación nunca es una mera formalidad y no debe ser así, sino que la predicación es una herramienta viva para transformar los corazones con el mensaje de Dios. Porque hay una responsabilidad en nuestras manos y la responsabilidad es la de alimentar con la sana doctrina. Por eso el predicador, nosotros como predicadores estamos llamados a alimentar al pueblo de Dios, dándole el alimento a tiempo. Como dice Mateo capítulo 24, versículo 45. Que este alimento, hermano, dice: bienaventurado el siervo fiel y prudente. ¿Qué hizo él? Que prepara el alimento como a tiempo. Y nosotros, hermanos, no damos un alimento cualquiera, damos un alimento que no es físico, damos un alimento que es espiritual. Y este alimento espiritual es el alimento de la palabra y debe ser la sana doctrina, y que fortalece, que exhorta y que corrige a la iglesia. Porque cuando tú y yo como predicadores predicamos la sana doctrina, tú y yo vamos a fortalecer, vamos a exhortar, vamos a corregir a la iglesia. No vamos a pasarle la mano al pecado, no vamos a reír a la formalidad, no vamos a decir que está bien la carnalidad, sino que tú y yo vamos a hablar lo que Dios dice, porque la predicación debe ir más allá de las emociones, debe ir más allá del entretenimiento, más allá de los juegos, porque la iglesia, hermano, no es un circo, porque estamos llamados a tocar lo más profundo del corazón. Nosotros los predicadores estamos llamados a tocar aún más allá, lo más profundo del ser humano. ¿Sabe qué? ¿Con qué? Cuando tú y yo enseñamos la verdad de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la palabra de Dios. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? De manera clara y de manera precisa. Y tenemos que enseñar, hermano, toda la palabra de Dios. Como decía Pablo, todo el consejo de Dios. ¿Sabes qué, hermano? El siervo fiel, hermano, no predica lo que es popular o lo que es conveniente o lo que la gente quiere escuchar. En lugar de eso, el siervo fiel debe buscar, ¿sabe qué? Predicar todo el consejo de Dios, como Pablo dice ahí en Hechos capítulo 20, verso 27, cuando Pablo dice: porque no he rehuido de anunciaros que todo el consejo de Dios. Mano, y esto significa algo tremendo, que nosotros como predicadores debemos enseñar la totalidad de la Escritura, que debemos abordar tanto los pasajes que son agradables como aquellos que pueden ser difíciles de aceptar, aquellos que son controversiales, aquellos que las personas no quieren, nos dicen que no pueden ser. Tenemos que predicar el evangelio, hermanos, sin tapujos. Tenemos que predicar la sana doctrina, le guste a quien le guste y pésele a quien le pese.
Si vamos al Antiguo Testamento, vemos que los profetas como Jeremías fueron llamados a predicar con valentía, incluso cuando sabían que sus mensajes serían rechazados. Allí en Jeremías capítulo 1, versículo 17, dice Dios a Jeremías: tú pues ciñe tus lomos y levántate, y háblales todo lo que te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. ¿Sabes una cosa, hermano? Los predicadores de hoy en día también debemos, hermano, debemos ser fieles, me incluyo, debemos ser fieles a la enseñanza completa de la palabra, sin temor a las críticas, sin temor al rechazo, sin temor a que nos vituperen, porque estamos llamados a alimentar al pueblo, alimentarlo con sabiduría bíblica, con discernimiento, porque el alimento, hermano, debe ser dado en el tiempo apropiado, porque sabe, hermano, un predicador no solo se dedica a enseñar lo que está de moda o lo que en su mente le viene en el momento, sino que debe ser sensible a las necesidades espirituales del pueblo. ¿Sabe? Un predicador es como el buen chef. El buen chef, hermano, sabe cuándo y cómo servir cada plato. Pues mira, el predicador, hermano, debe saber cuándo exhortar, cuándo consolar y cuándo corregir. Y tú y yo tenemos que saber que somos llamados a ser buenos predicadores de la palabra. ¿Sabe? Y tenemos en la Escritura un ejemplo supremo de este discernimiento. ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, quien sabía exactamente cuándo hablar palabras de consuelo y cuándo confrontar con dureza. De hecho, ahí en Juan capítulo 6, versículo 26, vemos que Jesús responde a la multitud y le dice: de cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os habéis saciado. ¿Sabes qué, hermano? Una respuesta total, contundente. Y en otro momento, cuando una mujer le tocó el manto, ¿cómo lo trató Jesús? Con ternura y compasión, mostrando que el cuidado pastoral. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Porque de mí ha salido poder. Y cuando la mujer vino temiendo, dice la Biblia, y temblando, ¿qué dice? Y le dijo toda la verdad. Le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. Qué diferente, ¿verdad? Jesús sabía hablar, Jesús tenía discernimiento, tenía un corazón pastoral. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener un corazón pastoral, y nuestro mensaje tiene que ir cargado con exhortación, con consolación y también con corrección. Y tenemos que saber, hermano, que nosotros como predicadores tenemos que perseverar hasta la venida de Cristo. No importa lo que el mundo diga, no importa cómo el sistema se mueva, no importa las ideologías que se levanten, no importa cuántos conceptos se estén inventando. La fidelidad no es algo que solo se muestra a simple vista, es algo
que nosotros tenemos que mantener hasta el final, porque la fidelidad, hermano, no solamente es en el principio del ministerio, sino que debe ser constante y debemos permanecer en fidelidad hasta el regreso de Cristo. Hermano, la perseverancia en los predicadores es clave. De hecho, el Señor promete que el siervo fiel es bienaventurado. Ese siervo fiel y prudente es bienaventurado, feliz 3 veces. Si se mantiene en su tarea hasta el final, es fiel. Es bienaventurado, es feliz 3 veces. ¿Cuándo? Si persevera, si se mantiene firme, si no retrocede. Si se mantiene firme, hermano, hasta el final. Y esto es crucial. ¿Por qué razón? Porque la tentación de abandonar o de rendirse es constante. Las dificultades, las pruebas, las tentaciones, las luchas, las adversidades, los desvíos son parte de la vida del predicador. Pero cuando nosotros decimos, nada me mueve del blanco, nada me mueve del galardón, nada me mueve de la mira del que me llamó, tú y yo entonces perseveramos hasta la venida de Cristo, predicando un evangelio completo y no desmayamos en el ministerio. Porque es fácil desanimarse cuando los resultados no son los esperados. Pero sabes, si permanecemos y perseveramos, veremos la mano de Dios. Pablo mismo, hermano, en ciertas ocasiones experimentó desánimos. Ahí en 2 Corintios capítulo 4, verso 1 escribe: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia, hemos recibido, dice, no desmayamos. Tenemos este ministerio, pero dice, pero no desmayamos. Hemos recibido este ministerio, pero dice, pero no desmayamos, permanecemos. Y Pablo fue un hombre, hermano, que recibió muchas pruebas. Fue apedreado, recibió latigazos, estuvo encarcelado, estuvo en naufragio, en ayunos, fue perseguido por los de su nación, estuvo en camino de gentiles, en todos esos lados, hermano. ¿Sabes qué? Sin embargo, Pablo podía decir, no desmayamos. ¿Sabes una cosa, hermano? Los predicadores debemos entender que no siempre veremos frutos inmediatos de nuestro esfuerzo. Sin embargo, nuestra fidelidad no depende de los resultados visibles, sino de la obediencia que tengamos a Cristo. Tenemos, hermanos, que ser hallados fiel cuando Cristo regrese. Eso recuérdalo siempre. Tú y yo no hemos sido llamados por hombre. Tú y yo hemos sido llamados por Cristo. Tú y yo hemos sido llamados a ser fiel y a esperar la venida de Cristo. No, ¿sabes qué? No estamos aquí para buscar la recompensa de cualquier persona, sino la recompensa de aquel que nos llamó. Fuimos llamados para escuchar las palabras del Señor cuando Él venga y diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermano, esta es la promesa que tiene que dar sentido a nuestra vida, a nuestro ministerio, a nuestra labor. Que a pesar de nuestras luchas, lo que importa es ser hallados fieles ante Dios. No importa la cantidad que tenga tu iglesia, no importa si tienes 10, si tienes 20, si tienes 50, no importa. Pero que tú y yo seamos hallados fieles, sabiendo, hermano, que Él es Señor Jesucristo. Él es
quien da el crecimiento y quien da la recompensa. Y hoy tenemos, hermano, hoy Dios nos está haciendo a nosotros un llamado a la fidelidad en la predicación. Porque la fidelidad en la predicación, hermano, no es solo una tarea que se realiza con esfuerzo humano. No, hermano, no. Sino una obediencia continua al llamado de Dios. Por eso nosotros, como predicadores, nuestro objetivo no es buscar la gloria personal, sino servir a Cristo con integridad, con humildad y sabiduría. ¿Sabes? Que nuestra vida y nuestro ministerio estén marcados por esta fidelidad siempre, y que nunca fallemos ni erremos al blanco. Que Dios les continúe bendiciendo.